Un pasillo. Una puerta. Una señal. Desorientado, en medio de un bosque, el pequeño mono despierta frente a la señal de un viejo televisor. Desconocemos si sabe lo que hace, pero sigue su camino a través del bosque plagado de zapatos y trampas. Alguien parece estar cazando humanos. Entre los árboles halla una cabaña. Su interior ha visto días mejores. Su dueño no parece tener problemas con la limpieza. De la planta inferior se oye una melodía. Armado con un hacha, echa abajo los tablones de la puerta para encontrar en su interior una niña encerrada, cuya única compañía era una cajita de música. Los dibujos de la pared indican que no son pocos los días que ha durado su confinamiento. Al principio, desconfía del pequeño mono. Echar abajo una puerta a hachazos no causa una buena primera impresión, así que la persigue por la casa, descubriendo una extraña familia fabricada a mano, representando la soledad o la pérdida de su dueño. Mono y la pequeña atraviesan la primera casa hasta una caseta en el exterior, donde pueden ver desde las sombras a su propietario, un cazador encapuchado con un saco y armado con una escopeta. No duda en dar caza a los pequeños que intenten escapar por su territorio, pero serían ellos juntos que con otra escopeta terminarían con él. En una orilla cercana usan una puerta como balsa para llegar a la ciudad pálida. Sus edificios son retorcidos, sus calles y edificios abandonados y destruidas, y sus gentes parecen haberse evaporado dejando únicamente sus ropas atrás, y muchos televisores juntos, rotos. Desde una habitación oyen una interferencia proveniente de un televisor que provoca en los pequeños dolores de cabeza, pero Mono parece entender algo de esto e intenta parar la señal desde dentro. Un pasillo, una puerta, una señal. La pequeña los saca de allí y salen de nuevo a sus calles, esta vez a las puertas de un colegio. Su entrada ya es sospechosa. Desde una ventana cuelgan varias sábanas atadas, dando forma de una cuerda, como si alguien la hubiese usado para escapar anteriormente. En sus desordenados pasillos se ocultan aulas en las que los alumnos han sido castigados, trampas para cualquiera que deambule por ellos, y por supuesto, los alumnos, unos pequeños matones que parecen hechos de porcelana escondidos en todos los rincones del colegio, preparados para hacer gamberradas a cualquier intruso u otro alumno incauto que camine indefenso, y su única vigilante, la profesora. Mientras caminaban, estos matones tienden una trampa a Mono y se llevan a la chica, empleando las sombras para escapar de la profesora y su deforme cuello extensible que le permite alcanzar cualquier rincón, y con cualquier arma contundente que encuentre va abriendo los cráneos, literalmente, de los matones. Uno de ellos hasta puede usarlo para moverse camuflado entre ellos. Estos descabezados niños viven haciendo lo que quieren en el colegio. Como salvajes campan por él como su casa, mientras que la profesora simplemente deja, siempre y cuando no sea horario de su clase. Esquivándolos a todos, llega hasta un baño donde tienen a la niña colgada de un pie, como si de un animal se tratara. Reunidos de nuevo, escapan del aula de música seguidos por la profesora, por los pelos. De nuevo en las retorcidas calles, entre varios restos, para Mono es algo llamativo, pero el espectador sabe perfectamente lo que significa. Ese chubasquero amarillo ha acabado en las manos de Six. Esta teoría proviene de su historia anterior, donde ella cae al mar junto a su amiga del chubasquero amarillo, y ambas acaban separadas, hasta ahora que se han reunido. Un pequeño haz de luz sobresale de una baja ventana del hospital. Su primera estancia cuenta con camas colgando de cuerdas, hechas con sábanas, como el nido de una araña. Su interior está completamente oscuro. Solo con la ayuda de una linterna pueden abrirse paso entre las camillas. Desde una sala de espera, el televisor vuelve a emitir. Mono intenta detenerlo y Six vuelve a expulsarlo, aunque esta vez
Six se aleja un poco. Quizás ha percibido algo malo. Pero no todas las habitaciones están vacías. En un ala cerrada se encuentran múltiples cuerpos artificiales compuestos por diferentes piezas, dando formas humanas muy bizarras que solo se mueven si perciben oscuridad en su entorno, mientras que la luz las paraliza. El creador de tales criaturas es el Doctor, un corpulento hombre que se mueve por los techos del hospital, comprobando y creando a más de estos muñecos vivientes. Corriendo por la morgue, consiguen engañarle para meterlo en la cremadora y derretir sus ideales de creación. Estas creaciones fueron una vez humanas. En una celda puede verse un dibujo que intenta simular la emisión de la torre y con ayuda de unos electroshocks quizás separa el alma del cuerpo para reimplantarla en uno de sus cuerpos artificiales. ¿Y el miedo a la luz? Quizás sus almas recuerdan lo último que vieron, la luz de la camilla de operaciones, y este miedo los paraliza. Quizás los matones del colegio son otra de sus creaciones para satisfacer a la profesora. Llueve en las calles y por fin vemos a uno de los habitantes de la retorcida ciudad, no por demasiado tiempo, ya que se arroja sobre un televisor encendido y muere. Pero hay otros. En los edificios colindantes pueden ver cómo los pocos ciudadanos que quedan no apartan su vista de los televisores, en medio del pasillo, en la bañera o en medio de la calle, donde la torre de transmisión emite su hipnótica señal. En una de las casas vuelve a ocurrir. Un televisor, una emisión, un pasillo, la puerta esta vez abierta. En su interior, un hombre de alta estatura y composición delgada sale del televisor para atrapar a los pequeños, pero el escondite de mono es más efectivo y el hombre delgado se lleva a Six, dejando atrás un último rastro. Pero no va a dejar a su amiga sola. Esta vez utiliza él a voluntad su poder con los televisores para usarlos como canales de transporte y desplazarse entre ellos hasta acercarse a la torre de transmisión, a la vez que esquiva a los huecos habitantes hipnotizados por la señal, ciegos a matarse por no perder el contacto con esta. Aunque el destino de muchos de estos es perecer, otros consiguen librarse de la atracción, pero su rostro ya ha quedado deformado por la constante exposición a esta. Para estos casos, el médico aparenta dedicarse a la creación de máscaras, para que los individuos puedan ocultar su deformidad, como ocurre con muchos de los habitantes de las fauces, aunque otros quizás no disponen de los recursos para permitirse una, y como el cazador, portan cosas como un simple saco de arpillera, pero la señal no solo deforma sus rostros, también lo hace con sus cuerpos, como el extenso cuello de la profesora. Entre viaje y viaje, Mono parece adaptado a sus poderes. El hombre delgado vuelve a perseguirle hasta la calle principal de la torre, donde hace impulso de su poder para derrotarle definitivamente. Sus poderes le permiten retorcer el espacio, bastante similar al aspecto que tiene la ciudad. Con él trae la entrada de la torre ante sí. Un pasillo, una puerta, la torre de transmisión en su interior. La melodía de una cajita de música le guía entre sus confusas puertas, hasta lo que una vez fue la pequeña Six. Su retorcida forma se aferra a la cajita de música que una vez le hizo compañía en la cabaña del cazador. Para liberarla del embrujo de la torre, Mono debe destruirla, aunque haga sufrir a la retorcida Six. Liberada, la torre no va a dejar ir a sus presas tan fácilmente. La amalgama de carne y ojos que una vez fueron los cuerpos de los habitantes de la ciudad pálida intentan absorberlos, pero ambos consiguen llegar hasta el puente que da a la salida, solo para ver cómo se derrumba a sus pies, dejando a Mono colgando de la mano de Six para ver cómo ésta le suelta. La torre exige un nuevo huésped que la gobierne, y desde la silla, con rencor, Mono espera y espera. Crece, se hace más grande, hasta terminar con la misma silueta que el hombre delgado que una vez les dio caza, esperando a que vuelva para abrir la puerta de nuevo.
Six consiguió escapar de sus garras sacrificando a Mono. En una habitación vacía, su estómago comienza a rugir. Un cartel en el suelo de las fauces, al que una versión sombría de Six le señala, sugiriendo que vaya allí a satisfacer su hambre. Al igual que en la primera parte, pasemos a las teorías. Todo el camino de Mono ha consistido en viajar, aprender a usar sus poderes, derrotar al hombre delgado y sustituirle en la torre. Tras esa inicial puerta cerrada, esto quiere decir que Mono y el hombre delgado son el mismo. Su camino y su destino es un bucle, pero mientras él vive en un bucle, Six tiene un camino lineal. Ella aparece en su camino y tras su traición, ella continúa su historia hasta las fauces para satisfacer su nueva oscuridad interior, y así que expliquemos este lado oscuro. La ciudad pálida se ve embaucada por la señal de la torre de transmisión, que se retransmite a través de los televisores, dejando a todo aquel que la vea hipnotizado, incapaz de apartar la mirada hasta el punto de que sus rostros y cuerpos se deforman, y en última instancia, ser absorbidos. La señal de esto son las múltiples ropas repartidas por la ciudad. La torre parece estar formada en su interior por la carne de estas personas que absorbe, pero a los niños secuestrados por el hombre delgado, o Mono, parecen dejar tras de sí parte de su alma en forma de glitch, que Mono, cuando aún es pequeño, puede ir absorbiendo, hasta alcanzar un poder con el que derrotar a su versión adulta. Pero, ¿qué ocurre una vez Six es secuestrada? Su exposición a la torre retuerce su forma como lo hizo con los espectadores, pero para evitar que se vaya y se sienta cómoda, la manipula ofreciéndole algún recuerdo bonito o seguro, su cajita de música, su única compañía durante el cautiverio del cazador. Cuando Mono la destruye, queda libre de su yugo y llega el desastre. Six deja caer a Mono, algo que siempre va a ocurrir en su bucle, siempre será traicionado. Pero, ¿qué hace que Six le suelte? Esto bien puede ser porque al mantener el contacto con él, percibe su oscuridad creciente y cree que lo mejor es dejarlo allí. La otra opción es que esta es la primera vez que ella le ve sin su bolsa en la cabeza y puede ver su rostro claramente, descubriendo que es bastante similar al del hombre delgado. Finalmente, frente al televisor por el que se escapa, el glitch o error de su alma extraída hace aparición y le pide a su cuerpo que se alimente, señalando el folleto de las fauces, mientras la luz del televisor proyecta la sombra de Six con la del hombre delgado, haciéndole saber que aunque abandonado, el hombre delgado la dejó marcada.